Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, capítulo 6. Pero antes, si alguien necesita una Biblia, por favor levanten la mano para hacerles entrega de una Biblia. Ya saben que aquí nos gusta que ustedes puedan comprobar que lo que estamos enseñando desde el púlpito es la verdad y nada más que la verdad. También quiero pedirles que apaguemos nuestros celulares durante este tiempo. Mantengan sus manos levantadas si alguien necesita una Biblia. Hechos capítulo 6. Si ya todos tienen su Biblia en la mano, vamos a ir a Hechos capítulo 6. Qué tremendo testimonio de Angie y Wagner realmente, ¿no? Ahora nadie va a querer trabajar con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti, Señor, cargados, Señor, de repente angustiados, preocupados, Señor, y tú nos dices, entrégame tu carga conmigo es más ligera. Señor, tú nos das esa paz que solamente viene de ti, esa paz que sobreabunda, Señor. En este nuevo año, Señor, pedimos que abras tú las compuertas del cielo, Señor, y derrames todas las bendiciones que tienes preparadas para nosotros, Señor. Pedimos que nos hables durante este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque con poder, Padre, y que no salgamos igual como hemos entrado, Señor. Que salgamos cambiados, transformados, renovados, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Señor, usa mis labios y habla a través de mí a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada empezamos nuestro estudio del libro de Hechos capítulo 6 y estudiamos el versículo 7. Empezamos a estudiar el versículo 7 que dice que la palabra de Dios se difundía, ¿no? Que el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso, presten atención, dice que incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y vimos justamente el último punto, que fue el punto número 4, el resultado, ¿no? Titulamos este punto el resultado. Y sí, este era el resultado de la perseverancia, este era el resultado de la resiliencia de los apóstoles, de ese deseo de no rendirse. Ellos habían tomado una decisión, ¿no? Ellos habían tomado una decisión sabia y práctica. Y la iglesia creció. Y dice el texto una vez más que el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Fíjense que no dice que el número de los discípulos aumentó, sino que aumentaba, o sea que seguía creciendo continuamente. El resultado fue una iglesia que continuó creciendo día a día, y no solo en número, sino también en su fidelidad a Dios. Y esto es muy importante. Y más importante que crecer en número es crecer espiritualmente, es crecer en nuestra fidelidad de Dios. Sí, porque podemos llenar una iglesia, podemos atiborrar la iglesia dando desayunos y almuerzos todos los domingos. Te aseguro que llenamos la iglesia. Pero ese no es el propósito de Dios, llenar iglesias. El propósito de Dios es ver vidas transformadas por el poder de su palabra. Eso es lo más importante. Sin embargo, el plan del enemigo era y es destruir la iglesia por dentro, usando las quejas, los desacuerdos, los celos, las envidias entre hermanos,
Pero aún así no pudo. Y la iglesia seguía creciendo considerablemente. Y la palabra de Dios nos recuerda en 1 de Juan 4, que dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién es el que está en ustedes? El que está en nosotros es el Espíritu Santo. Obviamente, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. Y de la misma manera, Él estaba en los apóstoles. Y el enemigo, que es el que está en el mundo, no iba a poder contra ellos. Y esto aplica igual para nosotros, iglesia. El enemigo no va a poder con nosotros. Luego dice el texto que incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto no nos debe sorprender, iglesia, ya que la salvación es para todos, incluso para los sacerdotes de cualquier religión. Dice la historia que entre los años 1939 y 1940 estaba de papa de la Iglesia Católica, y con esto no estoy atacando a la Iglesia Católica, es una historia. El Papa Pío Ok, y él envió a uno de sus asistentes, el cura Ernesto Piera, de origen español, a investigar qué estaba pasando en un pueblito de México. La iglesia católica estaba vacía, nadie asistía. Así que este hombre empezó a investigar, empezó a sentarse en los servicios de una iglesia que estaba atiborrada de gente. Así que, y se dio cuenta, ¿no? Pues de que toda esta gente de este pueblo estaba asistiendo a esta iglesia cristiana. Así que él se sentó semana tras semana para ver qué era lo que ellos hacían, que era distinto de lo que la otra iglesia hacía. Y después de unos meses, este cura terminó convirtiéndose y bautizándose en el río del pueblo. Dicen que tiró la setana y se tiró en el río del pueblo. Y luego fue ordenado como pastor y llegó a ser uno de los pastores más reconocidos de ese tiempo en México, siendo su ministerio principal llegar a los sacerdotes católicos, habiendo así ayudado a la conversión de muchos de ellos. Y sí, es un ministerio muy grande, incluso en Estados Unidos, llegar a los sacerdotes de cualquier religión. Porque la palabra nos dice que tenemos que rescatar a las personas del yugo del enemigo. Y sí, son personas que pueden saber mucho de la palabra de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo. No tienen la convicción que nos da el Espíritu Santo. Así que el hecho de que muchos de los sacerdotes judíos se convirtieran fue un golpe muy fuerte para el judaísmo, al punto que es posible que esto hizo que su oposición contra la iglesia cristiana fuera tan fuerte. Luego continúa diciendo que los sacerdotes obedecían la fe. En otras palabras, ellos no obedecían cualquier cosa que dijeran. No, ellos no obedecían cualquier doctrina que por ahí aparecía. No, ellos obedecían la sana doctrina. Y esto es importante, iglesia, porque podemos prender la televisión, podemos prender la radio y vamos a escuchar miles de personas predicando la palabra, ¿ok? Pero tenemos que identificar cuál es la sana doctrina. Y estos sacerdotes que se convertían obedecían la sana doctrina. Ellos obedecían lo que Jesucristo enseñó a los apóstoles y lo que ellos enseñaban. Esa es
la sana doctrina. Cualquier cosa que sale de ese contexto es simple y llanamente un invento de hombre. Y el libro de Romanos 16:26 nos dice: pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan la fe. Esto significa que cuando se predica el evangelio, tenemos que ser obedientes a la fe. Y la fe es todo lo que ha sido revelado por medio de la palabra de Dios. Ahora, la unidad y la sabiduría dentro de la iglesia no solo resuelven los conflictos, sino que también abren puertas para que el evangelio avance. Porque lo que el enemigo quiere hacer principalmente es parar el evangelio. Y por eso crea desacuerdos, por eso crea problemas dentro de la iglesia. Y eso lo único que quiere hacer el enemigo es parar el evangelio. Sin embargo, los apóstoles, al actuar con sabiduría dentro de la iglesia, resolvieron los conflictos, y lo que hizo esto es que se abrieron las puertas para que el evangelio continúe. Los apóstoles supieron, escuchen bien, caminar en el Espíritu Santo. Iglesia, saber caminar en el Espíritu Santo es una parte importante de nuestra vida espiritual como cristianos. Y hoy que empezamos un nuevo año, quizás tú piensas o te preguntas: no he estado caminando en el Espíritu como debería en el año 2024. No he estado haciendo las cosas a la manera de Dios. Pues Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y este año, este nuevo año, tenemos la oportunidad para hacerlo. Necesitamos caminar en el sendero que estableció el Espíritu Santo. Un caminar exitoso requiere que reconozcamos nuestro entorno y que actuemos en consecuencia. Y para ello vamos a detenernos un poquito en este tema y vamos a ver 14 puntos, no se asusten, vamos a hacerlo rápido, que nos van a ayudar a caminar con éxito en el Espíritu. Punto 1: enfrenta la batalla. Iglesia, el enemigo está en constante batalla con nosotros. Las batallas van a estar siempre en nuestro camino, pero el Señor ya ganó la guerra. Y aunque no lo parezca, en el transcurso de tu vida cotidiana, caminar en el Espíritu requiere que tomes parte en la batalla espiritual. Una batalla espiritual que se libra constantemente a tu alrededor. Acordémonos lo que nos dice el libro de Efesios 6, del 10 al 11. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Iglesia, tenemos que hacer frente a las artimañas del diablo. Tenemos que enfrentar la batalla. Y si recordamos, la armadura de Dios solo nos protege la parte de adelante, no la parte de atrás. El casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada que es la palabra, los zapatos para predicar el evangelio. Todo nos protege la parte de adelante, pero no la parte de atrás, porque el Señor no quiere que salgamos corriendo ante un ataque del enemigo, sino que lo enfrentemos. La maldad y la corrupción siempre tratarán de desviarte. Así que debes ser consciente de estos peligros antes de que puedas aspirar a enfrentarlos. Tu ser espiritual está en constante batalla con tu ser carnal. Y cualquiera que sea el lado que gane el control de tus creencias y de tus acciones, ganará el control de tu alma y tendrá la victoria. Caminar en el Espíritu significa caminar con el Espíritu Santo de una manera que le permita a tu propio espíritu ganar control.
Punto 2, conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Muchas veces la gente no quiere que se hable del enemigo, del diablo, de Satanás, de Lucifer, como lo llamen. Y no le vamos a dar más importancia de la que tiene. Porque el enemigo ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Pero sí es importante que sepamos que existe y que está ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. En esencia, tendrás que encarar 3 enemigos. Y son 3 enemigos diferentes, pero que tienen conexión. Está el diablo, está el mundo y está tu carne. Y debes saber que la frase, el diablo me hizo hacerlo, no es correcta, es imprecisa. Siempre le queremos echar la culpa al diablo cuando hacemos algo malo. Y no es así. Y a pesar de que el diablo tiene poder e influencia en el mundo, no puede forzar a alguien que es salvo y que camina en el Espíritu a hacer algo. El diablo puede tentarte, pero ceder a la tentación es tu responsabilidad. Recuerden lo que pasó con el mismo Jesús en el desierto. Lo vemos en el libro de Mateo, es un poco largo, pero el diablo lo tentó 3 veces. ¿Recuerdan? Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se fue al desierto 40 días y el diablo empezó a tentarlo. ¿Pero qué dijo él? Escrito está. Escrito está. ¿No? Y al último le dijo, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Ahora, si el diablo tentó a Jesús, ¿ustedes creen que no los va a tentar a ustedes? Iglesia, la influencia del diablo está en el mundo, por lo tanto, a menudo el mundo te tentará para que te apartes de lo que es bueno y correcto. Identificará la carne, y la carne no es tu cuerpo, aunque los 2 componentes tienen conexión. La carne es simplemente la parte de ti que desea los placeres mundanos y rechaza la virtud espiritual. Acuérdense lo que decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? Las cosas que yo quiero hacer no hago, pero las cosas que no quiero hacer son las que hago. Me deleito. El pecado puede ser agradable. Y negarte a satisfacer la carne continuamente fortalecerá a tu espíritu, y al domar la carne le dices no a los deseos mundanos y sí a Dios. Punto 3. Familiarízate con el frente de batalla. Con más precisión, familiarízate con ambos frentes de batalla. Tendrás que prepararte para confrontar la maldad de manera interna y externa. El campo de batalla interno, tu mente, se refiere a tu manera de pensar y sentir acerca del mundo que te rodea y de las personas en él. El campo de batalla externo, el comportamiento, se refiere a tu manera de actuar y de hablar en diferentes situaciones. Estos 2 frentes tienen conexión. Si tu mente está llena de maldad, finalmente tus acciones la seguirán. Si a menudo consientes el comportamiento malvado, tu mente gradualmente excusará esa maldad. Bueno, total, no está del todo mal. Que me emborrache 2 veces a la semana no está mal. O que me emborrache un día sí y el otro también. No, porque tu mente va empezando a convencerte de que lo que estás haciendo está bien. Bueno, si entro a la computadora y veo pornografía 1 vez a la semana, totales, pero no veo todo el rato, es un ratito nada más. Total, no está mal. Y empezamos a pensar y a convencernos que lo que estamos haciendo no está del todo mal. Y sí está mal. Punto 4. Acéptate por lo que eres. Hay 2 componentes en la identificación. Primero, debes reconocer como ser humano lo que significa reconocer tus propias debilidades y limitaciones.
Segundo, debes verte por lo que eres en Cristo y entender la fortaleza que proviene de esa nueva identidad. Eres un alma que vive en un cuerpo físico. Como tal, el verdadero bienestar tiene que ver con el estado de tu alma, más que con el estado de tu cuerpo, porque por tu cuenta no tienes seguridad en contra del pecado, ni del vicio, ni de la muerte espiritual. Y aceptar a Dios y abrazar tu identidad en Cristo significa entender que Dios te ama y que está de tu lado y que tienes el poder para vencer cualquier debilidad. Saber que no estás solo. Punto 5. Identifica honestamente tu propia debilidad. Piensa, pregúntate, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es tu tentación? Sabemos que todas las personas enfrentan la tentación. Jesús lo enfrentó. No estamos libres de enfrentar la tentación, pero nadie la enfrenta de la misma manera. Las tentaciones en las que te sientes más débil, es muy probable que no sean las mismas tentaciones en las que tu vecino o un familiar tuyo se sienta más débil. Tienes que identificar tus mayores debilidades para que puedas protegerte de ellas con más efectividad. Lo que sí puedes estar seguro es que el diablo conoce tus debilidades y te atacará en ellas tanto como sea posible. Si tu debilidad es el alcohol, te va a poner un bar al lado de tu casa. Si tu debilidad es cualquier otra, y hay muchas, pues él va a hacer todo lo posible para hacerte caer, para hacerte tropezar. Sin embargo, la buena noticia es que Dios también conoce tus debilidades y sabe cómo prepararte para trabajar por medio de ellas y resistir la tentación. 1 Corintios 10:13 nos dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Iglesia, el Señor nuestro Dios nos cuida, nos protege. Y cuando viene la tentación, Él nos va a dar una salida, pero también depende de nosotros. Es decisión nuestra que tomemos esa salida. Porque si nos quedamos mucho tiempo en la tentación, pues probablemente vamos a caer. La puerta está ahí, ábrela y sal corriendo, como dice la palabra. Huye de la tentación. No te quedes ahí. Ya sabes tú cuál es tu debilidad. Ya sabes tú de qué pie cojeas, como decimos. Punto 6. Apóyate en tu más grande aliado, el Espíritu Santo. Una vez que entiendas completamente la batalla que libras y el peligro de desviarte, debes reconocer que tu más grande aliado en el conflicto es el Espíritu Santo. Y solo al caminar en el Espíritu podrás aspirar a vencer la carne. El Espíritu Santo te dará la fuerza, la resistencia, el poder para pelear la batalla y vivir una vida virtuosa. Tal vez sigas resbalando y tropezándote, pero si confías en el Espíritu, tu viaje espiritual en conjunto tendrá un resultado positivo. Acordémonos lo que dijo Jesús en Hechos 1:8, lo estudiamos hace poco. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Iglesia, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces tú tienes el poder. Tú tienes el Espíritu Santo y por ende tienes el poder para vencer cualquier tentación que venga en tu camino. 7. Prioriza tu vida espiritual.
Quizás la pregunta sea, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te habló? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un devocional? O quizás la pregunta sea, ¿qué te ha dicho el Señor en estos días? ¿Qué te ha dicho el Señor para este próximo año? Si realmente quieres caminar en el Espíritu, tienes que hacer un esfuerzo consciente para hacerlo cada día. Tu caminar espiritual es el aspecto más significativo de tu vida. Si lo ignoras o colocas otros elementos por delante, es probable que pierdas el camino. Pon lo que es primero en el primer lugar. El libro de Mateo 6:33, un versículo muy conocido por ustedes, dice: más bien, ¿qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Todas las cosas por las que tú estás orando y pidiéndole al Señor para este nuevo año, todas, todo, como dice en el griego, la palabra todo significa todo, sin excepción. Todo lo que estás pidiendo, si pones primero el reino de Dios y su justicia, si le das la prioridad al reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Tu vida diaria está compuesta de varios asuntos: la familia, el trabajo, la escuela, algo que se malogra en tu casa que tienes que arreglarlo, pero cada uno tiene su lugar. Sin embargo, tu caminar espiritual debe estar antes que todo lo demás y tienes que aceptarlo si quieres asegurar tus pasos. Se malogró la luz, no hay agua, voy a arreglar eso, pero todavía no he leído mi palabra, todavía no he hecho mi devocional. Primero hago mi devocional, primero escucho de Dios y después hago las otras cosas. Al analizar cualquier situación o circunstancia determinada, piénsala en términos del sentido y la consecuencia que puede tener en el reino de los cielos. Antes de preocuparte de cómo se ve desde una perspectiva mundana, pregúntate si Dios se complacería con algo antes de preguntarte qué es lo que otros podrían pensar. Y sea lo que sea que vas a resolver, sea lo que sea que estés pasando en ese momento, debes siempre pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Esto es bíblico o no es bíblico? Muchas veces la gente se acerca a nosotros y nos dice: mira, que a mí me han dicho que hay que hacer esto. ¿Dónde está eso en la Biblia? O que yo he escuchado que han dicho esto en una iglesia. Ok, ¿dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Si no está en la Biblia, es del diablo. No hay punto medio, o es de Dios o es del enemigo. Así que si alguien viene y te dice: no, es que este pastor o esta persona religiosa me ha dicho que esto o lo otro, o como dicen a veces, ayúdate que te ayudaré. Ok, ¿dónde está eso en la Biblia? Muéstramelo. O que la comunión te va a quitar los pecados. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Jesús no dijo que tomar la hostia o hacer la comunión te va a limpiar tus pecados. No es bíblico. Si tú me enseñas que eso en la Biblia, yo te lo creo. Pero si no está en la Biblia, es un invento de hombre. Por lo tanto, es el enemigo tratando de parar el evangelio. Punto 8. Ora. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te derramaste ante el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas y clamaste a Él? Pídele a Dios guía y ayuda en tu caminar. Pero lo más importante, ora y luego escucha. La oración es muy importante en nuestras vidas. El libro de Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar.
¿Qué significa eso? Constantemente. Voy a ir a aplicar para un trabajo nuevo. Voy a orar antes, Señor, pero que sea tu voluntad. Si ese trabajo es para mí, bien, pero si no, pues está bien. Alguien un día vino y me dijo: pastor, ayúdeme a orar que he perdido el trabajo. Y después viene y me dice: pastor, ya conseguí un trabajo, voy a trabajar en la mina. Ay, qué bueno, pero ya no voy a poder venir a la iglesia, ni voy a venir al ministerio de hombres, porque trabajo un mes allá y después vengo 1 o 2 semanas acá. Pues no creo que sea de Dios, porque Dios no se contradice, y menos Dios no quiere que te alejes de Él. Al contrario, Dios quiere que tengas una relación personal con Él. Por lo tanto, no todo lo que parece bendición es bendición. Probablemente no escucharás una respuesta audible de parte de Dios, pero con frecuencia Dios tiene otras formas de decirte lo que necesitas saber. Usualmente el Espíritu te susurrará alguna advertencia al corazón cuando hayas encontrado algo malo o peligroso para tu bienestar espiritual. De hecho, que aprender a interpretar estos susurros puede llevarte a algo de práctica, pero con experiencia es probable que llegues a entenderlos por lo que son. Piensa en cómo se siente conversar con alguien que habla todo el tiempo y nunca te deja hablar. Conozco algunos por ahí. Cuando oras a Dios recitando simplemente una lista de pedidos, pero no le das la oportunidad de contestarte. ¿Cómo nos contesta Dios? A través de su palabra. ¿No es cierto? Entonces muchas veces pedimos, pero no abrimos la Biblia y nos vamos. Y pensamos que ya, Dios ya con eso nos contestó. Y voy a abrir el negocio que quiero abrir, o voy a dar el paso que tengo que dar para hacer lo que tengo que hacer. Pero Dios no te ha dicho sí, no, espera. Sin embargo, has orado y eso no es suficiente. Hay que esperar que el Señor nos hable. De hecho, si nos damos cuenta, el orar, debes pasar tiempo en la contemplación y en la meditación. Dios puede hablarte al poner un pensamiento en tu mente que no tenías, u ordenando las circunstancias de una forma especial. Así que mantén tus ojos abiertos, tu mente y tu corazón, mientras te desenvuelvas en tu rutina diaria. Punto 9. Examina tu conciencia. Aunque sentir una culpa constante por tus pecados puede desanimarte, debes examinar tu conciencia regularmente y ser honesto contigo mismo acerca de tus errores y de tus tropiezos. Y solo al reconocer estas fallas puedes aspirar a vencerlas y a evitarlas en el futuro. El libro de Lamentaciones 3:40 nos dice: examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. Piensa en la imagen de un jardín. Al examinar el jardín de tu vida espiritual, puedes identificar la mala hierba, ¿no? Y eliminarla antes de que empiecen a matar las plantas y las frutas saludables. Si ciegas sin cuidado, terminarás destruyendo lo bueno junto con lo malo. Sin embargo, si no eliminas nada, lo malo puede terminar estrangulando lo bueno. Y es por eso que tenemos que hacer conciencia en nuestra vida diaria de qué es lo que estamos haciendo que no agrada a Dios. Igual no somos perfectos, no voy a decir que somos perfectos y que yo como pastor nunca he hecho nada que desagrade a Dios. Todo lo contrario. Muchas veces. ¿Ok? Pero tenemos que aprender de esos errores. ¿Para qué? Para mejorar y poder caminar en el Espíritu. Punto 10, ya terminamos. Escucha, confía y obedece.
Deja que Dios se comunique contigo y confía en que su voluntad es lo mejor. Acordémonos el Padre Nuestro que dice, que sea tu voluntad y no la mía. Y muchas veces lo decimos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Pero cuando viene la voluntad de Dios, no nos gusta. Ay, pero yo no quería ese trabajo. Ay, pero yo no quería esa esposa. Bueno, esa es la que te tocó. Esa es la que Dios te dio. Ámala. Bendito es aquel que encuentra compañía. Pero sí, confiemos en la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe cuál es el mejor trabajo para ti. Dios sabe cuál es la mejor casa en el lugar correcto. Él sabe qué es lo mejor para ti. Si Él sabe cuál es el mejor negocio para ti. Y por eso es que tenemos que orar diciendo, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, porque de repente yo sí creo con todo mi conocimiento, con todo lo que he estudiado, que esto es lo correcto, pero de repente tú tienes algo mejor. Y yo no voy a parar que Dios haga su voluntad en mí por querer hacer mi propia voluntad. Y después termino con la cabeza rota. Escucha, confía y obedece. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y hay otro versículo que dice, si tú haces la voluntad de Dios serás bendecido. Josué. Importante es que nos sometamos a la voluntad de Dios, iglesia. Más en este nuevo año, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Sabes qué? Yo ya intenté esto, aquello, lo otro, pero ¿sabes qué? Lo dejo a tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. Y la voy a aceptar, aunque al comienzo no me guste, porque a veces pasa así. Algunas veces la dirección a la que te conduce el Espíritu será obvia, pero muchas veces el propósito detrás de esa guía parecerá no tener sentido. Es en esos momentos en los que confiar en el Espíritu Santo es importante. Si crees que Dios te ama y quiere lo mejor para ti, entonces comprendes que Él, que es omnisciente y omnipotente, te guiará hacia el mejor futuro posible. Entiende que obedecer a Dios significa obedecerle inmediatamente. Y postergar tu obediencia es en realidad una forma de desobediencia. ¿Sabes qué? Voy a esperar a ver si de repente sale algo mejor por ahí. No. Si el Señor está abriendo las puertas para algo y tú tienes confirmación, obedécelo inmediatamente. Aún sin saber qué es lo que te depara más adelante. Yo estoy seguro que cuando Wagner y Angie obedecieron y se fueron al refugio, no tenían ni idea cómo iba a ser. No sabían que no iba a haber agua un día. No sabían que se iba a ir la luz. Pero el Señor tiene planeado todo. Y muchas veces esas cosas que Él apaga y prende son para fortalecernos y darnos una mejor visión de lo que Él quiere para nuestra vida. Nada de lo que hace Dios es en vano. Nada. Punto 11. Presta atención a los frutos del Espíritu en tu vida. Cuando tu vida empieza a exhibir esos frutos del Espíritu, puedes confiar que caminas en el Espíritu como debes. Estos frutos no son responsables de tu salvación, sino que son el resultado natural de la salvación y de un caminar consistente y saludable en el Espíritu. Los frutos del Espíritu, según Gálatas 5, del 22 al 23, son: el fruto del Espíritu es amor, y de ahí deriva todo: alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Piensa, ¿tienes el fruto del amor? Y aquí no está hablando del amor fraternal, habla del amor ágape, del amor incondicional, de ese amor que a pesar de, te sigo amando. Es difícil,
Pero ese es el amor que habla él. Alegría, está siempre alegre. Bueno, es mi apellido, pero está siempre alegre, gozoso, aún a pesar de las circunstancias. Tienes paz, esa paz que sobreabunda. Tienes paciencia cuando se te cruza una mototaxi, o dos, o tres. Eres amable, eres bondadoso, eres fiel, eres leal. Tienes humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entiende que primero es el caminar y luego son los frutos. El solo hecho de imitarlos, o sea, de imitar estos frutos en tu vida, no te pondrá en el camino correcto, principalmente porque será imposible que muestres verdaderamente esos frutos en tu pensamiento y en tus acciones, sobre todo a largo plazo. Primero debes seguir al Espíritu y después de eso el fruto se desarrollará naturalmente. Y no te desanimes si no muestras todos estos frutos. Es probable que las luchas espirituales te sigan de por vida, pero lo importante es que permitas que Dios desarrolle estos rasgos en ti en su tiempo. Punto 12. Evita las fuentes de contienda y conflicto. Hay gente que le gusta pelear, que le gusta estar en conflicto constantemente. Yo era uno de esos. Me encantaba estar en la contienda y en el conflicto. Así que cuando venga un conflicto inevitable, porque hay conflictos que son inevitables, tendrás que permanecer firme. Dicho eso, debes mantener un espíritu de paz y de amor en lo que se refiere a tus propias acciones. Siempre decimos, preferible la paz antes que la guerra. Evita la contienda para que puedas crecer en tu caminar espiritual. También debes evitar propagar el conflicto por el bien de los otros. Otra forma de decirlo sería, no busques problemas. Cuando los problemas te busquen, deja que Dios te guíe a través de ellos. Sin embargo, saber que Dios te guiará a través de las dificultades no es una razón para crearlas. Debemos siempre trabajar por la paz. Mateo 5:9 nos dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Iglesia, trabajemos por la paz de Cajabamba. Trabajemos por la paz familiar. Trabajemos por la paz dentro y fuera de la iglesia. Que ante cualquier conflicto no reaccionemos como el mundo reacciona, sino reaccionemos con paz, tratando de arreglar las cosas en paz y no haciendo la guerra. Punto 13, habla con cuidado. Eso sí es muy importante. Iglesia, las palabras tienen un gran poder que las personas notan a menudo. Las palabras que escoges, cómo las dices y cuándo las dices. Sobre todo después de estas fiestas. Que estás muy gorda o que estás muy gordo. O estás muy flaco, generalmente después de la fiesta es muy gordo. Pero pueden afectar o acomplejar a alguna persona. Escojamos bien nuestras palabras. ¿Cómo las dices? ¿Cuándo las dices? Pueden ayudarte a mantener tu caminar o hacerte perder rápidamente el equilibrio. Debemos controlar la lengua. El libro de Proverbios 10:31 nos dice, la boca del justo expresa sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada. Escucha a otros antes y piensa en lo que escuchas antes de hablar. Recuerda que tienes 2 oídos y una boca. Eso significa que debes escuchar el doble de lo que hablas. Y permite que el Espíritu Santo guíe tus palabras y tus motivos detrás de lo que dices o de lo que quieres decir. Evita decir algo impulsivo. No hables con crueldad de alguien o uses tus palabras para dañar a otro. Recuerda que no te puedes retractar de lo que dices. Una vez que hablas,
las palabras continúan en el aire sin importar cuánto trates de hacer las paces después. Sí, pero tú me dijiste. Sí, pero hace 10 años tú me dijiste. Pero ya pasó 10 años y la verdad no lo hice de broma. No, pero tú me dijiste. Y se le quedó a esa persona y lo traumó. Por eso es importante que tengamos cuidado de lo que decimos y veamos sobre todo qué hay detrás, cuál es la intención de lo que queremos decir. Y por último, punto 14 dice: controla tu enojo. Hay momentos en los que estarás justificadamente molesto, y eso está bien. Sin embargo, la furia ciega y la ira deben evitarse, pues esa clase de enojo tiene la tendencia de destruir en vez de edificar. El enojo destructivo solo hará que tu caminar sea más difícil de controlar. Debes ser lento para la ira y no permitas que tu enojo te controle y controle tu manera de tratar a otros. El libro de Efesios 4, del 26 al 27 nos dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Cuando te enojes, pregúntate qué es lo que causa que te enojes. Un enojo justificado tiene raíces espirituales y se dirige hacia el pecado y la injusticia. Pero el enojo destructivo tiene raíces mundanas y con frecuencia se convierten en rencores que se mantienen en contra de personas específicas por años. Hay personas que viven enojadas por años, tienen 20 años que no se hablan, 30 años que no se hablan. Son hermanos, son primos, sin embargo, no se hablan, no se dirigen la palabra. Oye, voy a hacer una fiesta, he invitado a fulano. Si has invitado a esa persona, yo no voy. Y viceversa. No se quieren ver ni en pintura. Y eso fue precisamente como la iglesia primitiva, a pesar de los problemas y dificultades que se le presentaron, con la ayuda del Espíritu Santo, supieron responder con sabiduría en medio de las dificultades. Dios guió a estos líderes para resolver los problemas de manera que no solo fortalecieron la comunidad interna, sino que también hicieron posible que el evangelio siguiera expandiéndose, y esa es y debe ser nuestra prioridad, iglesia. Que el evangelio se siga expandiendo, que no vayamos en contra de Dios, que no paremos el evangelio. Y como iglesia debemos seguir el ejemplo de los apóstoles, caminando en el Espíritu, enfrentando nuestros propios desafíos con fe, orando y buscando soluciones sabias que honren a Dios. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este nuevo año, Señor, de la misma manera que nos ponemos metas, que nos pongamos la meta de caminar en el Espíritu, Señor. Que seamos hijos tuyos caminando en el Espíritu, Señor. Espíritu Santo, guíanos, Padre. Guíanos, danos el poder para poder hacerlo, Señor. Queremos hacer la diferencia en este pueblo de Cajabamba. Queremos que nos conozcan por ser personas que caminamos en el Espíritu, por ser personas que en lugar de hacer la guerra hacemos la paz, que en lugar de buscar el conflicto buscamos la unidad, que en lugar de estar tristes estamos gozosos porque tú vives en nosotros y tu Espíritu nos guía, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y que tu palabra resuene en nuestra mente por el resto del día, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.